Bienvenidos al noticiero de la Mancomunidad. Con ustedes nuestros corresponsales. Nuestra corresponsal Vanessa Gómez se encuentra en Bélgica. Adelante, Vanessa, ¿qué nos tienes? En Bélgica, en la capital de Bélgica, se miró el gran impacto que tuvo el pacto migratorio. A continuación, vamos con nuestra reportera. Y lanzando bombas lacrimógenas. Este fue el enfrentamiento desatado y la policía de Bruselas en Bélgica. Queremos alzar nuestras voces contra el Pacto de Marrakech. Encontramos que la decisión de firmar se tomó de manera antidemocrática. Reclamaron a su gobierno haber firmado el Pacto Mundial sobre Migración de la Organización de las Naciones Unidas en Marruecos. Por ello, con mensajes como el pueblo primero, continuaron causando disturbios en los exteriores de la sede de la Comisión Europea. Según los partidos de ultraderecha, fueron alrededor de 5.500 personas las que acudieron a la manifestación. Pero no todo fue rechazo. Otro gran grupo de personas se unió en una marcha pacífica, mostrando su apoyo al pacto que tiene como objetivo una migración segura, ordenada y regular. No me preocupa, porque ese pacto pide solidaridad, humanidad, una política de asilo humanitaria y basada en la solidaridad. El Pacto Mundial sobre Migración de la ONU, adoptado por más de 150 países la semana pasada, generó diversas reacciones en el mundo, entre ellas la del gobierno chileno de Sebastián Piñera, el cual decidió no firmarlo, cuestionando que migrar sea un derecho humano. Con nuestro reportaje nos dirigimos a hablar sobre el Estado de Bélgica, para mirar por las cuales o por el porqué de las circunstancias que el pueblo que está marchando en contra de este pacto se siente ofendido. Miremos, entonces le damos paso al siguiente video sobre el Estado de Bélgica. Para entender las diferencias entre el sistema autonómico español y el sistema federal belga, en primer lugar debemos conocer las características de Bélgica para proceder a un análisis más exhaustivo del reparto de sus competencias. Bélgica es un país soberano, miembro de la Unión Europea. Su población es de 11 millones de habitantes, además tiene una de las densidades de población más elevadas de Europa. Su capital y ciudad más poblada es Bruselas. Desde 1993 se estableció mediante una ley un único Estado federal, basado en 3 niveles. El gobierno federal, con sede en Bruselas, las 3 comunidades lingüísticas, flamenca, francesa y germanófona, y las 3 regiones, que son región flamenca, región valona y región de Bruselas capital. Los conflictos entre los diferentes órganos regionales se resuelven por el Tribunal de Arbitraje. Es decir, está lingüísticamente dividida. Tiene 3 lenguas oficiales, la más hablada es el flamenco y le siguen el francés y el alemán. A menudo, esta diversidad lingüística lleva a severos conflictos políticos y culturales. Bélgica es una monarquía federal constitucional que tras la Segunda Guerra Mundial evolucionó de un Estado unitario a una federación. Es uno de los pocos países en donde votar es obligatorio y por ello tiene una de las tasas más altas de participación electoral del mundo. El gobierno federal está encabezado por el primer ministro, que actualmente es Charles Michel. Las instituciones políticas de Bélgica son complejas. La mayoría de los poderes políticos están organizados alrededor de la necesidad de representar a las principales comunidades lingüísticas. El rey actual, Felipe de Bélgica, lo es desde que abdicó su padre en 2013. Está casado con Matilde de Bélgica y juntos tienen 4 hijos. Es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea, por ello sus instituciones principales se sitúan en este país, así como un número importante de otras organizaciones internacionales como la OTAN. Nuestra especialista en el Medio Oriente, Daisy Pinta, cuéntanos qué hay allá en Palestina. Adelante, Daisy.
la franja de Gaza, territorio de Israel, palestinos están como casi prisioneros. Ellos viven en muros de cemento y de alambrado. Ellos siempre están vigilados por el ejército de Israel. Lo que más quiere Israel es tener toda la granja. Los judíos, los cuales ellos tuvieron que desplazarse para Palestina, ellos fueron desplazados de los países europeos por Hitler, los cuales querían matar. Entonces ellos decidieron marcharse e irse para Palestina, donde las Naciones Unidas les dio un territorio, o sea que Palestina los dividió en dos territorios, unos judíos y otros árabes. Los judíos se permanecían en un lugar y los árabes en otro. Por eso los árabes les dio rabia, porque ellos ya tuvieron que tener un territorio limitado, no podían desplazarse por los diferentes lugares. El gobierno de Palestina son dirigidos por la Autoridad Nacional Palestina. Aún no se trate de un Estado soberano independiente y reconocido internacionalmente, además posee control formal sobre una parte importante, pero altamente disgregada, de los territorios reclamados. La política de ANP tiene lugar en el interior del marco de un semipresidencial multipartidista con un presidente y un primer ministro que comanda el gabinete. Desarrollos políticos desde 1993. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron los acuerdos de Oslo, que establecieron la Autoridad Nacional Palestina, un órgano rector para el periodo provisional en espera de las negociaciones sobre el estatus final de los territorios palestinos. El Poder Ejecutivo, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, es el cargo político del más alto rango. Equivale a jefe de Estado. En la Autoridad Nacional Palestina, el presidente es elegido por medio de elecciones populares por un periodo de 4 años. El presidente designa al primer ministro, elegido por el Parlamento ni por los electores palestinos. A diferencia del cargo del primer ministro, en muchas otras naciones el primer ministro palestino no sirve como un miembro del poder legislativo, mientras en el cargo. En su lugar, el nombramiento es realizado independientemente del partido gobernante. Sin embargo, se espera en que el primer ministro represente el partido mayoritario, a la coalición gobernante en el Parlamento. Hemos enviado a Julio Salazar, nuestro corresponsal, al Canadá. Estuvo un tiempo en Bolivia. ¿Qué nos cuentas de Canadá? Y bueno, ¿qué encontraste en Bolivia, Julio? Cuéntanos. La reina Isabel II, conocida en el Reino Unido por ser la monarca que lleva más años de portar la corona, tiene hasta el momento más o menos 91 años. Es la reina de 16 países y es figura política principal en otros 50 que forman la Mancomunidad de Naciones. La mayoría de estos lograron ser independientes en el proceso de descolonización que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial. Un buen número de estos se convirtieron en monarquías constitucionales, con Isabel II como su reina y jefa de Estado. Muchos de estos países se encuentran en América. Aunque pensemos que las monarquías están en Europa, no es así. En nuestro continente también tienen su presencia. Hablemos de Canadá. Es el segundo país con más extenso del mundo y tiene como jefa de Estado a la reina Isabel II y se define como un país soberano de América del Norte, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. En 1867, Canadá se formó como un dominio general de 4 provincias,
Esto hizo que se hiciera una acumulación de provincias y territorios y un proceso de autonomía ante el Reino Unido. Esta autonomía cada vez mayor se puso de relieve en el Estatuto de Juan Mister de 1931 y culminó en un acta de constitución de Canadá en 1982, rompiendo los vestigios de la dependencia jurídica en el Parlamento británico. De esta manera es gobernada como una democracia parlamentaria y mantiene una monarquía constitucional con Isabel II como jefa de Estado. Hablemos de una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguajes oficiales en el ámbito federal. De esta manera derrumbamos a esa bendita creencia que en América no hay presencia de ningún tipo de rey, pero sí lo hay. Como pueden ver, la reina Isabel II de Inglaterra tiene presencia en nuestro hermoso continente americano sobre el mar Caribe. Ahora sí hablemos de Bolivia. Siendo Simón Bolívar uno de sus primeros presidentes y conociendo las actitudes del Che Guevara, que murió en este país, Bolivia fue el último país que se independizó de España en 1825. El sistema electoral de este país está encabezado por el Poder Ejecutivo, nombrando a su presidente por sufragio universal. Aquí encontramos el Ejecutivo y el Parlamento, que ellos están juntos, pero tienen existencia propia, y ninguno depende del otro. El presidente no puede disolver el Parlamento, ni el Parlamento puede destituir al presidente de la República. Esto quiere decir que cada poder tiene su propia independencia, pero deben trabajar en conjunto para que se den buenas leyes. En enero del 2009, la nueva Constitución Política de Bolivia borró el nombre del Congreso Nacional y lo sustituyó por Asamblea Legislativa Plurinacional. Este cambio no tenía ningún efecto trascendental de la decisión, pero sí es un cambio simbólico en el cual da fundamento a sus discursos y a las prácticas políticas parlamentarias. El sistema electoral. La Asamblea Nacional Plurinacional. Encontramos 130 diputados, los cuales son elegidos por un periodo de 5 años, y en el caso de los senadores se eligen a 36 miembros, de 9 departamentos, 4 por cada departamento. En el caso de los diputados, son 62 elegidos en 9 circunscripciones departamentales, 68 circunscripciones uninominales, es decir, que son más pequeños que los departamentos y se eligen por mayoría simple. Estos senadores y diputados representan los intereses de cada uno de los departamentos y están para velar por los intereses de los mismos. Pero en tema del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, les condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos, agua, Entel.
si quieres 50 millones de dólares, te presto esta plata, te presto, no es donación, te presto a cambio de que se entregue los pozos petroleros a las transnacionales. Si quieres, a ver, estaba revisando un dato, creo que es de 41 millones de dólares. Si quieres, necesitas 40 millones de dólares a cambio de la privatización de nuestras refinerías, y privatizaron. El último gobierno de Carlos de Mesa, me acuerdo muy bien, no tenía plata. Había pedido plata de los países europeos para pagar sueldos y les negaron. Y finalmente se acercó al embajador de Estados Unidos, el 2003-2004. Y el embajador de Estados Unidos dijo, sí, te presto plata, pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imaginan? Ahora no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son Boliviano Boys el que maneja la economía nacional. Algunos dicen Chuquiago Boys, ya no, Chicago. Chuquiago es el Departamento de La Paz. Fuera, Fondo Monetario Internacional de las oficinas del Banco Central de Bolivia. Antes, políticamente, ¿quién decidía? El embajador de Estados Unidos, los comandantes de la policía, los comandantes de las Fuerzas Armadas, los ministros de la área política tenían que tener aval de la embajada de Estados Unidos para ser ministro o comandantes. Ahora algunos militares, algunos policías piden aval de los movimientos sociales. Está bien, no me molesto, está muy bien, es el pueblo, ¿no? Ya no es el imperio, ¿no? Quiero contarles, cuando ya he sido presidente electo, el 2005, me invitaron personeros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Yo no tenía espacio, lugar para atenderlas. Recibían café, un lugar donde se toma café. Entiendo que ahí, a pulsarme, ¿qué harán ustedes? Un poco insinuaban someterme y aquí yo me ruegue, que me preste plata, que me regale plata. Yo dije, aquí nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas. Decidimos, se retiraron, se perdieron una temporada. Después de nacionalizar el 1 de mayo los hidrocarburos del 2006, y revisamos nuestros datos económicos en agosto, septiembre, había cambiado la economía nacional. De verdad, yo no soy profesional, no soy experto en finanzas, pero cuando con nuestro vicepresidente Álvaro revisamos, pues sobra plata. Ya no teníamos que prestarnos plata para pagar aguinaldos. Había superávit el primer año de nuestra gestión, porque hasta ese momento, hasta el 2005, 40 años con déficit fiscal, y el primer año de nuestra gestión con superávit. Pero además de eso había plata, y ahí planteamos, hay que crear un bono Juancito Pinto. Esa plata no puede quedarse, no hay que gastar. Creamos el bono Juancito Pinto, que es un bono anual para los estudiantes del nivel primario, para empezar. Ya no hay que prestar plata, más bien sobró plata, con superávit. ¿Se imagina? Si ya cuando nosotros decidimos ha cambiado. Solo puedo resumir diciéndoles, como potencias, si es tu aliado, jamás van a permitir que te desarrolles. Nunca van a querer eso. Y esa es mi experiencia. Cuando nos liberamos de estas políticas económicas, nos liberamos de todas las imposiciones políticas que venían desde la embajada, ha cambiado la situación social y económica de Bolivia. Eso es para mí algo inédito. Repito nuevamente, ni siquiera nosotros íbamos a calcular así, que hemos calculado los resultados. Por eso hace un momento les decía algunos datos económicos. ¿Qué nos decían? Si se nacionalizan los hidrocarburos, no iba a haber inversión en tema de hidrocarburos. Ahora, si hay algunas empresas transnacionales, no son dueños, sino socios. Y algunos prestan servicio, ni siquiera invierten.
nosotros pagamos. El 2005 la inversión en hidrocarburos eran apenas 200 millones, privados en especial, y algunos poca plata del Estado. Si la renta petrolera era 300, ¿de qué iba a invertir el Estado? Era privados. El año pasado la inversión, casi 70-80% con nuestra plata, 2.000 millones de dólares. Para este año está programado la inversión de 3.000 millones de dólares. Si el 2005 la inversión era 200 millones, el 2013 2.000 millones, para esto 3.000 millones es nuestra plata. Si hubiéramos seguido sometido al Fondo Monetario Internacional, ¿qué inversión? ¿Qué desarrollo? ¿Y cuál ha sido la clave de la nacionalización? Quiero que sepan. Antes, cuando estaban en manos las transnacionales del petróleo y el gas en especial, ¿qué decía? El titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando yo como dirigente reclamaba a los gobiernos, ¿por qué el gas no es nuestro? Nos decía, cuando está bajo la tierra es de los bolivianos, pero cuando ya sale ya no es de los bolivianos. Inventaron un contrato inconstitucional llamado en boca de pozo. Y el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Del 100% de utilidades, 18% para los bolivianos, 82% para las transnacionales. Antes de la nacionalización, con los técnicos bolivianos, pero con los expertos internacionales, debo reconocer, algunos españoles, algunos cubanos, venezolanos, porque algunos brasileños, expertos. Yo pedí, a ver, si ahora nacionalizamos, ahora no van a ser dueños ni patrón sobre nuestros recursos, sino van a ser socio. Si con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Después de un estudio, análisis económico, creo que pasó 2-3 semanas, me dicen estos expertos internacionales en tema de hidrocarburos, presidente Evo, con 18% todavía tienen ganancia, utilidades, y recuperan su inversión. Nuestros técnicos, nuestros especialistas nos decían 30% para las empresas, 70% para los bolivianos. Pero cuando los expertos nacionales me dicen, con 18% recuperan su inversión, ya no consulta a nadie. Esta historia sabe nuestro hermano vicepresidente. Preparamos el decreto supremo de nacionalización. Si quieren las transnacionales se quedan con 18%, ahora 82% para los bolivianos. Además de eso no hay ese en boca de pozo. Ahora el Estado controla dentro y fuera de la tierra del gas. Eso ha hecho, hermanas y hermanos periodistas, ha hecho cambiar la economía nacional. Totalmente ha hecho cambiar, ¿no? Y es falso que lo digan, que no habría inversión. Creo que era otra forma de amedrentamiento, chantaje al pueblo mediante la llamada, si no va a haber inversión, que no va a haber, no van a estar los petroleros. En este momento, los 2-3, pero la mayor parte de las empresas prestan servicio y no son socios. Petrobras, Repsol sigue siendo socios. Es nuestra experiencia. Repito, no soy experto, pero obligado a entender, saber cómo mejorar nuestra economía. Bueno, yo he aprovechado un poco el presupuesto de la ESAP y me he venido acá a Suiza. Acá me encontré un par de amigos que nos van a contar un poco sobre los pormenores de la política suiza y su comparación un poco con España. Adelante, compañeros. Daniel, debo ser el único español que en los últimos meses viene a Suiza y no se trae un maletín con dinero. Porque ¿sabes qué está pasando eso? Que de España sale dinero que a veces acaba aquí en Suiza. ¿Te has enterado? Pues sí, es una cosa que se está dando. Y que aquí no le hacéis ningún asco a eso, ¿eh? También te lo digo. Pues desde luego que no. Y no solo vienen con maletines, hay gente que viene con maletas, hay gente que está emigrando ahora como se emigraba en los años 60 y hay muchos españoles que están viniendo ahora a vivir a Suiza. Yo no he venido a Suiza para hablar de eso, yo he venido para intentar comparar dos sistemas políticos, el español y el suizo, que se basan en lo mismo, en la democracia, pero se aplican de maneras diferentes. Tú aquí en Suiza te dedicas a la política. Sí, vamos, me presento ahora para las elecciones al Parlamento Cantonal, que es el equivalente a una comunidad autónoma y por tanto debo de ser político, sí. ¿Debo de ser político? ¿Qué quiere decir eso? A ver, es que en Suiza es un poco complicado definir qué es un político porque la política aquí es un hobby. ¿Cómo un hobby?
Pues sí, son aficionados, no es una profesión. Pero aquí no hay gente que se gane la vida con la política, que tenga un sueldo de político y con eso ya pueda vivir. No, solamente los ministros. O sea, ¿Solo los ministros? Sí, a nivel federal tenemos 7 ministros. En total, ¿cuántos suizos se ganan la vida solo con la política? Pues alrededor de 150 ministros cantonales puede haber en todo el país y 7 ministros federales. Los demás lo ejercéis de forma amateur, combinándola con otro trabajo. Yo cuando ojalá algún día sea diputado en ese ayuntamiento que ves ahí en el fondo, seguiré trabajando en mi profesión y en mis empresas. ¿A ti te gustaría ser político profesional? La política en Suiza es una vocación, no es una profesión. Y además no se puede planificar una carrera política, precisamente porque aquí tenemos listas abiertas en las que tú, por muy bien que te lleves con el jefe del partido, estás a merced de lo que vote el pueblo. El concepto listas abiertas, bien, ¿en qué consiste eso? Porque en España oímos hablar mucho, pero a la práctica tampoco sabemos cómo funciona. Te enseño, por ejemplo, la que me presento yo. Esto sería una lista abierta. Sí. ¿Este sería el cabeza de lista? No, para nada. Este es el que tiene la suerte de tener un apellido que empieza por A. Ah, estáis ordenados por orden alfabético. Claro. Yo en España tendría una lista como esta. Sí. La cogería, la metería en un sobre y los votaría a todos. No tendría la posibilidad de elegir a uno o a otro. Aquí sí que tenéis esa posibilidad. Por supuesto. O sea, si tú tienes a un tío en tu lista, socialista en este caso, y dices, no, pero es que yo sé que este tío o es un corrupto o está imputado por un caso, a este tío no lo quiero votar por mucho que venga en esta lista. Lo tachas. Lo tachas. Lo tachas. Y puedes hacerlo. Claro, lo tachas y pones el nombre de otro, que puede ser de la misma lista o que puede ser de otra lista. Ah, incluso puedes votar de 2 listas diferentes. Claro. Esto nosotros lo podemos hacer cuando votamos en el Senado. Que es curioso que se puede hacer en el Senado, que es una cámara que todo el mundo dice que no sirve para nada, y en cambio en la cámara que sirve para algo, que es el Congreso, no lo podamos hacer. La política tiene que ser a la carta, porque en el fondo tú eres el ciudadano que le delegas durante un cierto tiempo el poder y el deber de gestionar el Estado a alguien. En España todavía vamos de menú. Sí. Hay eso y hay eso. Ese es el problema de España, que tiene que algún partido con el poder cambiar la legislación. No, si eso en España ya se ha prometido. Ya hay partidos que han prometido la reforma de la ley electoral, pero luego cuando están en el gobierno, oye, que si una cosa, que si otra, se me olvida y ya pasa la legislatura. Sí, bueno, eso aquí también puede pasar. Lo que pasa es que aquí los partidos no prometen mucho porque saben que están bajo control permanente de los ciudadanos. ¿Cómo se ejerce ese control? A ver, aquí 4 o 5 veces al año tenemos un fin de semana en el que se vota sobre referendos e iniciativas populares. ¿Qué dices? Nosotros votamos de media una vez al año y ya lo llamamos la fiesta de la democracia. Cada decisión que toma el Parlamento sobre una modificación o de la Constitución o de una ley, tú puedes hacer un referéndum en contra. ¿Cuántas firmas necesitas? A nivel cantonal, en Basilea son 1.500, a nivel federal son 50.000. Entonces tú dices, a mí esa ley no me mola. Recoges 50.000 firmas y luego el pueblo decide sobre eso. Yo creo que esto que me cuentas en España suena hasta revolucionario. ¿Qué pasa? ¿Que aquí en Suiza triunfó el 15M? No tiene nada que ver con el 15M, esto es ya histórico de toda la vida y hasta cierto punto me extraña que te parezca revolucionario. O sea, ¿a ti qué es lo que te parece revolucionario de que yo pueda elegir al que a mí me dé la gana? Yo creo que allí los políticos no se fían del pueblo y el pueblo no se fía de los políticos y me parece muy grave. ¿Tú crees que ahora mismo en Suiza hay la misma desafección hacia la política que la que puede haber en España? No, para nada. De hecho, las estadísticas demuestran que en Suiza la confianza en el gobierno y en el Parlamento es el doble más alta que en cualquier otro país de la Unión Europea. Por varias razones. Primero, porque mucha gente se siente político y por otro lado, vale más que el pueblo tenga que tragarse las consecuencias de un error que ha cometido el pueblo que no de algo que considera un error del gobierno. Si tú te lo guisas, tú te lo comes más a gusto. En España ahora mismo en la crisis la gente se está comiendo un guiso que no ha guisado y eso les jode. Aquí con tantos referéndums, ¿qué tenéis? ¿Montados los colegios electorales todo el año? No, para nada. El 96% votamos por correo. De hecho, el fin de semana que se vota, hasta las 12 puedes entregar aquí tu último voto. ¿Dónde está eso? Se olvidaron. ¿Dónde lo ponen? Mira, te acompaño.
Mira, ¿ves? Este es el buzón de última hora. ¿Aquí puedes votar? Sí, hasta el sábado a las 12 lo puedes introducir aquí. ¿Y el resultado que sale de un referéndum es vinculante? Hombre, por supuesto. Si no, ¿para qué lo íbamos a hacer? Solo con la amenaza del referéndum. Buscan siempre el compromiso. Se intenta, desde un principio, equilibrar la ley para que nadie haga un referéndum. O sea, un partido de izquierdas y uno de derechas poniéndose de acuerdo en algo. Sí, sí. A ver, por ejemplo... ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Sí, muy en serio. No es tan grave, ¿eh? ¿Esto no pasa en España desde la transición? Bueno, pasó el verano pasado para reformar la Constitución, pero eso fue porque lo pidió Angela Merkel. ¿Y votáis cosas muy raras en el referéndum? Mira, por ejemplo, hemos votado sobre la compra de los caza del Ejército del Aire suizo y la gente lo ha aprobado. Han dicho que sí. Han dicho que sí. Anda, mira los neutrales. O, por ejemplo... A ver, somos neutrales, pero tenemos que defender nuestro cielo. No, claro, hombre, por supuesto. Por otro lado, hemos votado si se aumenta de 4 a 5 semanas las vacaciones pagadas y la gente lo ha rechazado. ¿Qué dices? Sois muy raros, ¿eh? Perdona que te diga. Pero, tío, que hemos subido por referéndum el IVA. ¿Ves cómo soy raro? Eso lo preguntas en España y sale que no seguro, vamos. ¿Y los ciudadanos no se cansan de tanta votación? A ver, no hay obligación de participar. Es muy desigual la participación. Claro. A ver, ahora depende de la pregunta. Claro. Esto, por ejemplo, es lo que recibe cada ciudadano en su casa, en un sobre oficial, y esta es para el 23 de septiembre. ¿Va a haber un referéndum la semana que viene? Sí, sí. Y luego tú pones aquí sí o no. Tú esto luego lo rompes por aquí. Sí. Y entonces... Yo, por ejemplo, puedo decir, mira, esto no me interesa para nada. Yo en esta no voto. En esta voto que sí y en esta que no. No es difícil. Es una cuestión de voluntad. ¿Tanta participación ciudadana puede provocar anomalías? Sí, hay cosas que yo no concibo. Por ejemplo, en el 59, que no se haya votado a favor del derecho de voto de las mujeres, sino que tardáramos hasta 1971 para introducir el derecho de voto de las mujeres. Ah, se llegó a consulta el hecho de que las mujeres pudiesen votar y salió que no. Claro, porque los que en el 59 votaban eran solo los hombres. Puede parecer un poco contradictorio, ¿eh? Porque una cosa que es muy democrática puede llevar a algo poco democrático. Hubo otra que pedía que se expulse a todos los extranjeros que cometan delitos graves. ¿Y qué dijo el pueblo suizo? Y el pueblo suizo dijo que había que echarlos. Por lo que veo, los referéndums pueden acabar perjudicando, por ejemplo, especialmente a las minorías. Sí. Como nos esté viendo el alcalde de Badalona, se va a convertir en devoto de los referéndums, porque le encantan que salgan estos resultados que tú dices, estos que a los inmigrantes no a lo mejor los hay tienen muy otras en cuenta. cosas que no le van a encantar. Hay votaciones que las pierdes y lo asumes, y hay otras que dices, hubiera sido mejor no votarlo. El pueblo está equivocado. El pueblo nunca está equivocado, pero quizás al pueblo pues también se le puede influenciar hasta cierto punto. ¿Con qué te quedas? ¿Con un sistema con esas anomalías o con un sistema como el nuestro donde hay escasa participación directa? Hombre, yo por supuesto me quedaría con un sistema como el suizo con ciertas correcciones. Hay cosas sobre las que no se pueden votar y ahora mismo se está limitando y se dice lo que son derechos humanos no se pueden violar, aunque el pueblo lo quiera. ¿Crees que es exportable un sistema como el suizo a un país como España? Hombre, yo creo que se debería de exportar el concepto en sí, pero es complicado porque hay que exportar todos los componentes de este sistema. No se puede decir solo una parte nos mola y la introducimos en la Constitución. Solo los referéndums. Claro. Y tiene que cambiar la mentalidad, tiene que cambiar el concepto de ciudadano. El suizo considera que el Estado es él, el Estado es suyo. ¿Y el español? Y en España el problema es que tú delegas en un parlamento que te ha prometido algo y los próximos 4 años lo único que tienes es derecho a pataleo y a cagarte en la madre del presidente del gobierno en el bar y pegar un golpe sobre la mesa. Y eso no es suficiente.
Bueno, pues como hemos visto, las mancomunidades de naciones de estados corresponde a diferentes tipos de culturas, de razas, de pueblos que se agrupan en un solo país, en un solo estado, para ser gobernados por un parlamento por lo general. La antigua Yugoslavia se dividió en múltiples países, estados, dado que su paso del socialismo al capitalismo fue muy trágico para todo el pueblo. En este momento pues ya es un estado, son múltiples estados que se han fragmentado, pero veamos un poco de lo que fue la Yugoslavia y de lo que esperan aún algunos yugoslavos el día de hoy. Al principio del siglo XX, Serbia, Croacia y Eslovenia conformaron el Reino de Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el líder del movimiento comunista de la región, Josip Broz Tito, comenzó a formar una federación socialista. Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro formaron parte de la nueva República de Yugoslavia. El periodo de gobierno de Tito se caracterizó por un fuerte desarrollo económico y la disminución de la tensión étnica. Sin embargo, su muerte y el crecimiento del nacionalismo en Europa hicieron que Yugoslavia se derrumbara. Diego Marín nos revela las consecuencias de este proceso y las razones de esa añoranza que sus habitantes sienten por el pasado. El fin de los denominados socialismos reales tuvo enormes consecuencias políticas en los Balcanes. Yugoslavia dejó de existir, dando paso a varios estados independientes que, como Macedonia, reconfiguraron el mapa de esa zona de Europa. Pero el tiempo ha pasado, dando lugar a un singular sentimiento. Aunque Macedonia se independizó de la ex Yugoslavia hace casi 20 años, para muchos habitantes de este país, la condición de Estado soberano no ha traído mejoras en su calidad de vida. Esta situación ha colaborado en generar un verdadero fenómeno social, la denominada yugonostalgia. Esta tendencia se caracteriza por la añoranza de los tiempos en que existía Yugoslavia, y en muchos casos tiene relación con la admiración incondicional hacia Josip Broz Tito, el fundador de esa ex república federal. Slobodan Ugrinovski es parte de esos admiradores. Tiene un restaurante en Skopje que llamó Yugoslavia. El lugar no acepta dólares americanos ni libras esterlinas, porque Slobodan afirma que son monedas capitalistas. Además, está completamente decorado con fotografías y recuerdos de Tito, una figura que también lo inspiró para fundar un partido político que intenta rescatar su legado. Es el único partido político en Macedonia, en las repúblicas que formaban parte de la ex Yugoslavia, que tiene el nombre de Tito. Lo usamos a propósito porque cuando dices Tito, uno piensa en socialismo, comunismo, paz, desarme, hermandad y autodeterminación. El nombre de Tito dice todo eso. Pero Slobodan no es el único. Una encuesta realizada en Macedonia mostró que una parte importante de su población valora de manera muy positiva los años en que este país formaba parte de Yugoslavia. Sin embargo, para el equipo que realizó el sondeo, eso no implica que la mayoría de la gente quiera vivir nuevamente en un régimen comunista. La gente no necesariamente extraña el comunismo o quiere que Yugoslavia existe otra vez. Lo que extraña de esos tiempos son las prestaciones sociales, el acceso a las instituciones, tener una vivienda, el estado de bienestar. De todos modos, en la capital de Macedonia la figura de Tito, el líder comunista de la ex Yugoslavia, todavía está presente. Existen monumentos que lo honran e incluso una escuela en el centro de la capital lleva su nombre, y a nadie le parece raro. Más al norte, en Serbia, Božidar Jovićević construyó con sus propias manos un verdadero museo que evoca la memoria del líder, y que también está dedicado a la antigua Yugoslavia. Lo que le motivó a levantarlo fue agradecer y recordar una época en la que se garantizaba un buen nivel de vida, algo que asegura no volverá a existir. Hasta finales de los años 50, la vida no era muy buena, pero después las cosas cambiaron. Comenzamos a vivir muy bien. Yo conseguí empleo en una fábrica de armamento. Mi sueldo era bueno, e incluso recibíamos 13 y hasta 14 sueldos por año. Nos íbamos de vacaciones a la playa y nos alojábamos en lujosos hoteles de la costa. En realidad teníamos un excelente nivel de vida, hasta que llegó el capitalismo hace 10 años, y empezamos a vivir como mendigos. Por suerte, tengo algo de tierra que era de mis abuelos, si no podría morir de hambre con la pensión que me entrega el Estado. Božidar está resignado. Todo indica que esa vida que disfrutó por décadas jamás regresará.
Bueno, eso es todo por hoy en nuestra emisión del Noticiero de la Mancomunidad. Esperamos haya sido de su agrado. Hasta luego, un buen día.